Buenas noches, hermanos. Pues aquí empezando lo que es el mensaje del día de hoy. Y pues vamos a estar leyendo algunos versículos que les voy a dictar ahorita para que tengan en consideración los que vamos ahorita a analizar y a leer. Se los voy a dictar para que luego pasemos a la oración y le demos gracias a Dios porque estamos dando el servicio, el mensaje, porque hay muchas circunstancias que nos han obstaculizado también para dar los mensajes y, y pues hay que seguir a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que a veces como seres humanos fallamos, nuestros errores, pues primero es Dios, a pesar de todo, a Él sea la honra y la gloria por siempre, y Él se merece siempre se merece lo mejor y pues tratando de ser lo mejor o de hacer lo que a él le agrada, hacer su voluntad. La palabra de Dios dice en Timoteo, te insto a que hables a tiempo y fuera de tiempo. No te preguntas si te sientes contento, triste, malhumorado, o si te sientes angustiado, preocupado, molesto, sientes que has fallado o sientes que has cometido una falta o que has ofendido a tu hermano. La palabra es clara cuando te dice que te pongas a cuentas con Él, que pongas a cuentas con los que te tengas que poner a cuentas y seguir a Dios por sobre todas las cosas y mucho más en estos momentos de verdadera incertidumbre en donde ya no buscamos qué es lo grato y qué es lo correcto. Pues los versículos que vamos a leer hoy, hermanos, nuestro versículo base se encuentra en Isaías 43, versículo 2. Posteriormente vamos a leer Primera de Pedro 1, 6, 7. Luego Primera de Corintios 10, 13. Luego Santiago 1, versículo 2 y 3. De ahí nos brincamos a Deuteronomio 8, del 1 al 3. Regresamos a Santiago 1, 12. Y terminamos con Primera de Corintios 15, 58. Pero vuelvo a repetir para que los que estaban anotando, Isaías 43, 2, Primera de Pedro 1, 6, 7, Primera de Corintios 10, 13, Santiago 1, 2 y 3, Deuteronomio 8, 1 al 3 y Santiago 1, 12. Finalizamos con Primera de Corintios 15, 58. Bueno, para los que estamos ya listos para recibir el mensaje, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a ponernos a cuentas a través de esta oración, porque pues muchos estamos viniendo de situaciones, de circunstancias y de consecuencias que nos hacen igual no es ser gratos en la presencia de Dios, pero dice la palabra de Dios, venir confiadamente al trono de la gracia y harás oportuno socorro para el día de la tribulación. Entonces vamos nosotros a orar y vamos a entregarle a Dios todo ese sentir, todo ese enojo, esa frustración, toda esa falta de seguridad, esa falta de autoestima, esa falta de perdón que podemos sentir contra nosotros mismos, ese resentimiento, ese sentimiento de duda, de miedo, ¿por qué no decirlo? Vamos a orar, hermanos, que es lo que necesitamos hacer. Bendito Padre, en esta hora queremos venir confiadamente ante ti. Señor, pidiéndote, exclamándote, suplicándote, rogándote, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo. Y por tu pueblo no me refiero solamente al pueblo converso, sino también al pueblo inconverso. Te pedimos por todos aquellos que no han escuchado el verdadero evangelio. Y cuando digo verdadero no me refiero a que yo hable solamente lo verdadero. Cuando digo verdadero evangelio me refiero a aquel que ha probado la palabra se dará cuenta que solo nació para ser un testimonio vivo de Dios y que la palabra se cumplirá en todo aquel que cree en su palabra que sale de su boca. Damos gracias, Señor,
Y te entregamos las cargas contra nuestros hermanos, contra nuestros padres, contra nuestros tíos, contra nuestros familiares, contra los vecinos, contra todos. Y te pedimos, bendito Dios, que en estos momentos nos des de tu gracia y nos perdones, Señor, que nos reveles el error que hemos estado cometiendo y que nos ayudes a ser gratos, aptos y acordes a tu presencia. A ti sea la honra y la gloria, bendito Señor, y en el nombre de Jesús estamos agradecidos por todas las personas que a pesar de todo se niegan a sí mismos para seguirte, para buscarte. Teniendo muchos argumentos para no buscarte, decidimos negarnos a nosotros mismos porque eso es lo que te agrada a ti, bendito Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano, Isaías 43:2 nos habla sobre las pruebas. Todos los versículos que te di hablan referentemente a las pruebas. Entonces leemos Isaías 43, versículo 2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Amén. Muy bien. Cuando se refiere, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. En otras versiones de la Biblia, hermanos, dice, cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. La diferencia entre estar y ser. Si ustedes analizan, hermanos, he estado usando dos Biblias para darles un mensaje, porque es correcto darles a ustedes un panorama más amplio de lo que ahora tenemos para alejar todo lo que sea confusión. En nuestra versión de 1960 dice, yo estaré contigo. En la versión más antigua dice, yo seré contigo. Y hay una gran diferencia entre ser y estar. Cuando yo leo, yo estaré contigo, pareciera que Dios en estos momentos no está conmigo y que cuando yo pase en algún peligro, Él va a estar conmigo. En cambio, cuando dice en la antigua versión, dice, yo seré contigo. Quiere decir que no solamente va a estar con nosotros, sino que va a estar dentro de nosotros, va a estar morando en nosotros y nos va a estar, vamos a ser uno con Él y en una perfecta comunión. Y cuando pasemos por determinada prueba, saldremos victoriosos, saldremos airosos y saldremos inquebrantables de esa prueba. Dice, cuando pasares por las aguas. Hemos estado siguiendo las prédicas en donde hemos estado hablando de que siempre la parábola del sembrador siempre es la base y el fundamento del evangelio. Y te dice, cuando pasares por las aguas, se refiere a los ríos de agua viva que correrán a través del Espíritu Santo de Dios. Y se refiere también a cuando dice, serás como un árbol plantado entre aguas. Nosotros debemos de estar plantados en esas aguas profundas que es la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Y dice, yo seré contigo por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, se refiere, a veces interpretamos este versículo como que Dios me va a dar una prueba tan intensa que me puedo perder. No se refiere a una prueba generada por Dios. Se refiere a un fuego purificador que me va a quitar todos los residuos, que me va a quitar todas esas raíces secas y que me va a dejar apto para toda buena enseñanza, para toda buena dádiva y para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que al final de cuentas es el fundamento de la doctrina y del Evangelio.
Amén. Luego dice, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador y he pagado por tu rescate. Fíjate qué cosa más hermosa. Dios ha pagado por nuestro rescate a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas reciba vida eterna. De ahí, hermanos, nos brincamos a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 6 y 7. No pierdas de vista, hermano, todos los versículos que te estoy dictando, porque si los escribes en una hoja y los lees de corrido, entenderás muchas cosas y un mensaje muy diferente, que te puede servir en cualquier momento, hermano. Esta es la parte interesante de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se moldea a cualquier necesidad y siempre tiene esa respuesta para con nosotros. Entonces nosotros debemos de confiar, debemos de creer, debemos de esperar y debemos de temer al único Dios que nos puede dar la salvación, que nos puede dar esa gracia que necesitamos y nos puede dar esa fortaleza que en esos momentos nuestra alma añora. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la versión del 60. Vamos a leer la versión antigua y dice, en lo cual ustedes se alegran, estando al presente un poco de tiempo, afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Si lo leemos a la ligera, parece como que un trabalenguas y parece como que no hay una promesa, pero vamos a desmenuzar. Dice, en lo cual ustedes se alegran, estando al presente un poco de tiempo afligidos, dice la Biblia, en diversas pruebas, dice, y en la versión antigua dice en diversas tentaciones si es necesario. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Te voy a poner el ejemplo. Una prueba es de que tú nunca has robado y no tienes ese pecado de robo en tu corazón, en tu concupiscencia. Y de repente alguien deja dinero ahí a propósito, está probando tu honradez, está probando tu integridad, está probando tu respeto. Pero como tú no tienes esa concupiscencia de tomar las cosas ajenas, la prueba por la cual tú tuviste en ese momento saliste vencedor. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de la tentación. Para que sea tentación, tiene que haber la concupiscencia aquí adentro que me genere la intención de hacer el pecado. Y es lo que tengo que sujetar. En la prueba, fácilmente es decir no. En la tentación es más difícil decir que no, porque yo tengo la necesidad de hacerlo. Por tanto, en la versión nueva dice prueba. En la versión antigua dice tentación si es necesario. Dice al final el versículo 6. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que si tú todavía tienes raíces secas, ¿qué crees? Vas a seguir siendo tentado hasta que tú o pases por fuego la raíz seca para que el fuego consuma esa raíz y esa concupiscencia, o tú te la arranques y se la entregues al Señor, venciendo esa necesidad, reprendiendo esa necesidad
y haciendo que tu cuerpo muera a la carne y a sus deseos. Versículo 7 dice, para que la prueba de tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y si presto mucha atención, me están diciendo los 3 elementos que me pueden ayudar a vencer cualquier prueba y cualquier tentación. Tengo que estar en constante alabanza, tengo que estar en constante gloria. Cuando yo digo gloria, se refiere a estar constantemente en el trono de la gracia. Al estar constantemente en el trono de la gracia, quiere decir que estoy en comunión. Y el estar en comunión fue cuando Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Él estaba en esa gloria del Señor y su gloria lo envolvía porque tenía la comunión con el Padre. Y luego dice la honra. Honra, porque para que Dios se manifieste en donde estamos nosotros, quiere decir que nosotros ya somos hechos justos a través de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que ninguno es justo, no hay justo ni aún uno. Pero la Biblia dice, somos justificados por la fe a través de Jesucristo. Eso es en cuanto a primera de Pedro, hermanos. El versículo 7 dice, cuando Jesucristo fuese manifestado. ¿Qué significa? Que si yo ya entendí que el Padre manda a Jesús para pagar un precio por mí, y yo le entrego a Jesús esa parte carnal, porque Él es la parte carnal, Jesucristo es la parte carnal, se la entrego con mis concupiscencias, con mis tentaciones, con mis dolores, con mis pruebas, con mis tribulaciones, entonces yo empiezo a ser tentado en lo que me queda de la raíz seca, para que yo aprenda a sujetar mi carne, a sujetar mi alma y a sujetar mi mente. Dice la palabra de Dios también que para poder salir airoso de una prueba, de una tentación, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Brincamos a Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Dice la palabra de Dios en la versión del 60. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En otro versículo dice, no crea alguno que somos tentados de Dios, sino que cada uno es tentado, seducido por su propia concupiscencia. Vamos a analizar este versículo. En la versión antigua dice, 1 Corintios 10, 13, dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedas llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas aguantar. Entonces no se trata de vencer. Y a veces malinterpretamos este versículo con que yo puedo vencer la prueba. No, Dios no quiere que te pelees contra un demonio, sino que Él quiere que te sometas a Él. Él quiere que tu mirada esté puesta en el Creador, en el Padre Celestial, y no esté puesta en lo que hagan los demonios, en lo que hagan las pruebas y en lo que hagan las tribulaciones. No sé si me estoy dando a entender. El árbol de las virtudes y el árbol de los defectos, de los errores y de todo lo que va contra Dios. Dice la palabra de Dios, no os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios. No os ha tomado tentación sino humana. Dice el versículo 13. En la versión más nueva dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aquí dice en la versión antigua, dice, no os ha tomado tentación
sino humana. Si yo lo analizo, hay una discrepancia. En la versión antigua dice que no puede haber una tentación sin que el hombre dé lugar. Eso me está dando a entender la versión antigua. Porque si yo no tengo la concupiscencia encendida, esto que viene siendo un billete que yo me encuentro, que sé que es de alguien, yo lo agarro sin ningún problema y yo lo meto en mi bolsa sin ninguna culpa porque tengo esa concupiscencia de robo. Por eso dice aquí, no os ha venido una tentación sino humana. O sea, el ser humano tiene esa puerta abierta que lo va a hacer caer si él quiere. Puertas temperamentales, puertas de rencor, de odio, de ira, de enojo, de maledicencia, de asesinatos, de violaciones, de muerte, etcétera, etcétera. Pueden ser infinitas. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Así que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. En la versión más reciente dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué sucede? Que cuando yo empiezo a decir que estoy firme, que estoy fuerte, que soy la fortaleza, que soy más que victorioso por medio de aquel que me salvó. Es un versículo, correcto. Pero si todavía no he escudriñado la Biblia, pero si todavía no me he puesto la armadura de Dios, pero si todavía no tengo la autoridad de la sangre de Cristo en mí, yo no puedo estar diciendo que soy lo suficientemente fuerte, que tengo la suficiente fortaleza y que puedo vencer a cualquier maligno. Y les voy a decir por qué. El que crea estar firme, mire que no caiga. Lo que tenemos que cuidar primero es en tener la firmeza, el arraigo y el fortalecimiento de nuestras raíces, que son que debemos envolver la roca angular. Porque cuando uno dice en el mundo espiritual, yo estoy fuerte, yo puedo salir adelante, cuando decimos, yo soporto a los débiles, yo esto, yo lo otro, entonces el que esté firme, mire que no caiga, porque va a haber alguien en el mundo espiritual que lo va a tomar como una afrenta y entonces sí, viene una tentación muy fuerte. Tú vas a decir, entonces no puedo decir ese versículo. No, sí lo puedes decir. Tienes que escudriñar, tienes que leer la Biblia, tienes que analizar el contexto. Y cuando ya lo tengas, usa las promesas de la Biblia para ser bendecido. Eso es lo mejor que yo te puedo aconsejar. Brincamos a Santiago. A Santiago, que es un libro fuerte, es un libro que te insta, es un libro que te confronta, es un libro que te lleva a un análisis interno, es un libro que te lleva a una mediación contigo y con Dios, es un libro que te lleva a esa lucha entre la carne y la mente y a esa renuncia de mi antiguo ser con el nuevo. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Te voy a leer la versión antigua, hermano, que ya compartí esta versión antigua de la Biblia con la concordancia y con el diccionario en el grupo. Si todavía no lo tienes, hermano, pídele a alguien el link para que tengas esta Biblia. Esta Biblia es la más antigua. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículos 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando cayereis en diversas tentaciones. Vean cómo maneja en uno tentaciones y en otro diversas pruebas. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien.
Aquí me está diciendo, tened por sumo gozo cuando yo cayere en diversas tentaciones. Si yo lo analizo y si yo lo leo y lo entiendo a la ligera, parece que yo ya caí en una tentación, yo ya acepté la tentación el día que me está diciendo. Dice aquí, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Se refiere a esta perspectiva. Muy bien, si yo antes mentía y caigo en una tentación, quiere decir que el maligno me pone una ocasión para que yo pueda seguir mintiendo. Y es cuando dice, yo tengo sumo gozo porque voy a demostrar que ya no soy igual. Voy a demostrar que soy una nueva criatura. Voy a demostrar que ya cambié y voy a dar un testimonio agradable a Dios. A eso se refiere este versículo. Y cuando tú das ese testimonio agradable, correcto, perfecto y santo, puro, delante de Dios, delante de los hombres, se cumple lo que dice Mateo. Dice, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el que me negare, lo negaré también delante de mi Padre. Entonces, cuando dice aquí, cuando cayeres en diversas tentaciones, sé que esa prueba me va a generar a mí paciencia, y esa paciencia, dice versículo 4, paciencia perfecta va a dar su obra. La obra para que yo sea perfecto y cabal. ¿Qué quiere decir perfecto y cabal? Quiere decir alguien apto, entendido, que analiza, que piensa y que no habla sin pensar. Eso significa. En el versículo 4 de la versión antigua dice, mas tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí está hablando directamente del discernimiento. Tengo una prueba o una tentación. Y es lo primero que tengo que analizar. En mi versión nueva me dice prueba. En mi versión antigua me dice tentación. Si para mí es una tentación es porque todavía tengo esa raíz, tengo esa concupiscencia, tengo ese anhelo, tengo ese deseo que me va a hacer pecar tarde o temprano si no renuncio o no me la arranco de mí. Pregunta. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente versículo que se encuentra en Deuteronomio 8, versículo 1 y 3. No pierdan Santiago porque vamos a regresar ahí. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8, versículo 1 al 3, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y vemos que el yo está en minúscula, por tanto es nuestro Señor Jesucristo que está hablando para que vivas, dice, y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y por qué estamos tocando este versículo en particular? Porque es un versículo que usó Jesús cuando se enfrentó a Satanás. Entonces yo te voy a decir, muchos dicen, es cuando Jesús fue tentado, o es cuando Jesús fue probado. Entonces, según lo que te acabo de explicar, ¿qué fue lo que sufrió Jesús cuando estuvo Satanás ahí? ¿Fue una prueba o fue una tentación? Si yo digo que fue prueba, entonces tendría que ser antes de los 40 días y de las 40 noches, y sería antes de que él sintiese hambre. Pero dice la Biblia que Satanás esperó hasta el momento que él tuviese hambre y entonces le presenta una tentación.
Y yo quiero hacer énfasis en la diferencia. La tentación es porque hay una necesidad que mi cuerpo está pidiendo. Y la prueba es cuando mi cuerpo no tiene ninguna necesidad y me hace a mí apto para decir que no, porque estoy una persona cabal y estoy teniendo el discernimiento de poder decir que no para darle la honra y la gloria a Dios. Amén, hermano. Muy bien. Vamos a ver qué dice la versión antigua. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y aquí, hermanos, hay que hacer énfasis en el tiempo presente, porque Jesús siempre maneja tiempo presente. Jehová siempre maneja el tiempo del alfa y la omega, el principio y el fin, y siempre te habla Jehová de los extremos. ¿Sí? En cambio, Jesús te habla del punto intermedio, te dice hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el año agradable al Señor, y te empieza a decir Dios la limitación del tiempo presente. Dice, porque vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra de la cual juró Jehová a tus padres. Y te has de acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Cuando dice 40 años para afligirte, se refiere a esto. ¿Cuánto tiempo tú has estado, hermano o hermana, sin haber conocido a Jesucristo? ¿Cuánto tiempo has estado tú sin que te hayan hablado del Evangelio? ¿Cuánto tiempo has estado tú, hermano o hermana, sin haber entendido el Evangelio, a pesar de que te hablaron, a pesar de que creíste, a pesar de que aceptaste, sigues yendo a una iglesia, pero no has entendido el verdadero propósito de Dios? A eso se refiere con ese desierto. ¿Estás siguiendo a Dios? Sí. ¿Estás dando vueltas? Sí. ¿Estás tardando mucho tiempo en llegar? Sí. Porque no has entendido, no has escudriñado y no has salido de ese ciclo de trampa que el maligno puso. Y te dice aquí, para probarte. Y aquí habla de una prueba que el pueblo pudo haber superado. Y te estoy hablando de la versión antigua. Acuérdate que en la versión antigua manejaba mucho la palabra tentación. Pero ahora es curioso que aquí dice la palabra prueba. Por probarte para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que para el pueblo de Israel no le era difícil tener la capacidad. O sea, ya tenía la capacidad para guardar o no sus mandamientos, pero decidieron no hacerlo. Correcto. Entonces dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Muy bien, vamos a ver. Satanás quería matar al pueblo de Israel y le fue muy fácil hacer que gasten sus víveres, hacer que ya no haya suficiente comida para alimentar a todo el pueblo. ¿Y quién era el que realmente estaba tentando y limitando al pueblo de Israel? ¿Será que era Jehová? No, no era Jehová, era el maligno. Entonces dice, cuando dice que yo te afligí, es porque mientras yo no reconozca que Jesucristo es mi Señor, yo no reconozca que Jesucristo es mi Dios, y yo no reconozca que Él tiene pensamientos de paz para mí, va a ser más difícil que yo pueda tener cualquiera de las bienaventuranzas de Dios. Entonces Jesús o Jehová o el Espíritu Santo se quedan a la expectativa esperando que yo pida para que yo pueda tener, que yo llame para que pueda ser escuchado. Amén. Entonces dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero vean la diferencia, hermanos. Nos sustentó o sustentó al pueblo de Israel con maná, un alimento celestial que no había antes, y les provee de ese alimento que era como un cereal suave y delicioso que se deshacía en la boca y que nutría. Ustedes han visto como esas partículas que comen los astronautas, esa comida, pues era más o menos así. Con un poquito que comieran, tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Era un alimento creado por Dios para estas circunstancias. Ahora yo te digo, pídele a Dios que te sustente. Ahorita que estamos en medio de la situación y Él te va a sustentar con un alimento muchísimo, muchísimo más agradable que cualquier alimento físico. Dice la Biblia
comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien. Cuando Jesús usa eso, dice la palabra de Dios que estaba Jesucristo ya teniendo hambre y teniendo un padecimiento físico, visceral. Y Satanás se aprovechó de eso. Y es cuando le dijo, tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice, mira, es tan fácil que yo haga eso, pero yo ahorita, yo estoy en la postura de hombre y tengo que someterme a mi Padre y no hacer tu voluntad. Porque al obedecer a Satanás iba a hacer exactamente lo que el hombre hizo, de entregarle todas esas primicias a Satanás. Entonces Satanás no tiene la capacidad de mandarnos, no tiene la capacidad de exigirnos, porque Jesucristo, si ponemos a Jesucristo como señorío y como cabeza, Él es el único que puede decidir en nuestras actitudes y en nuestras actividades. Amén. Muy bien. Pues continuamos en Santiago, brincamos a Santiago otra vez de nuevo. Solo que esta vez versículo 12 del capítulo 1. Nos brincamos a Santiago. Y dice la versión nueva, dice, bienaventurado, o sea, 3 veces bendecido el varón que soporta la tentación. Vean que la versión nueva ahorita está manejando la palabra tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, y escuchen muy bien, hermanos, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no te puede poner en una tentación, hermano. Él no puede alimentar el pecado ni la concupiscencia de los seres humanos. Y es lo que no hemos entendido y es lo que no hemos malinterpretado. Por decir, ahorita se está diciendo que el COVID-19 es una prueba, es una tentación por parte de Dios para que el hombre se acerque a Dios. No hay nada más equivocado que esto. Esto no viene de Dios. Esto viene del maligno, viene del diablo para provocar confusión, para provocar disensión, para provocar contienda y para provocar destrucción. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, tú eres tentado o yo soy tentado de mi propia concupiscencia. Si yo no he dominado algo en mí y tengo una necesidad de ser violento, entonces tengo ahí y soy tentado a través de ello. Si yo tengo una tentación y soy tentado por la mentira, tengo una necesidad de mentir. Y ahí está mi tentación. No sé si me estoy dando a entender. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Veamos el versículo 15, porque dice entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, primero entra como un pensamiento, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Y te está hablando del proceso del pensamiento, del análisis, ¿sí? Pienso, analizo, decido y actúo, pero a la inversa. En vez de pensar, analizar, decidir y actuar en el mundo espiritual para con Dios, lo hago para el mundo de la concupiscencia y del pecado. En la versión antigua, ¿qué dice? Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque es sufrido, o sea, es sufrir, el amor es sufrido. Escuchen bien esto, porque hay que compararlo con esto. La tentación es sufrida y el amor es sufrido. Soy tentado y estoy sufriendo porque mi carne quiere hacer lo malo, pero yo le digo que no por amor a Dios y por amor a Dios sufro. Entonces el amor es sufrido porque estoy tentado, estoy siendo tentado de algo que mi cuerpo pide. Dice, porque cuando fuera probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y cebado. Dice aquí. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, pare el pecado, o sea, da luz,
y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? En la versión nueva dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien. Entonces, ¿la enfermedad vino de Dios? No. ¿Los terremotos vienen de Dios? No. ¿Los huracanes vienen de Dios? No. ¿Los tsunamis vienen de Dios? No. ¿Los virus, las pestes, las guerras vienen de Dios? No. ¿Son señales? Sí. Y eso hay que entender, hermanos, porque entonces juzgamos a Dios, criticamos a Dios y lo hacemos ser algo que no es. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a leer y cerramos con Corintios. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Muy bien. Lo vamos a leer en ambas Biblias, como lo hemos estado haciendo. Vamos a leer la versión más reciente. Dice así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Y nos está dando la pauta, la clave para poder vencer la prueba o la tentación. Estar firme y constante. Estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Y esto es lo que la iglesia no hace. Estar firme, constante y creciendo. Firme, constante y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿qué pasa? Vamos 2 o 3 veces a la iglesia, damos 2 o 3 veces de nuestra ofrenda, dejamos de dar ofrenda, dejamos de limpiar la iglesia, dejamos de proveer para la iglesia, dejamos de proveer para los servicios de la iglesia, dejamos de ir, dejamos de servirle a Dios, dejamos de compartir el evangelio, dejamos de evangelizar, dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de ministrar, dejamos de liberar, dejamos de romper las cadenas y de cerrar las puertas y las ataduras. Entonces, hermano, viene la prueba de la tentación y caemos. Nos están dando la clave, que es firmeza, constancia y estar en un proceso de crecimiento. En la versión antigua dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, hermano. Pues como habrás entendido, escuchado a través de este pequeño mensaje, la diferencia entre prueba y tentación nos va a servir mucho, porque pues hace unos momentos yo estaba en un proceso de prueba y tuve también la tentación de volver a ser el mismo de antes. Y luego tuve una prueba de venir y si predicaba o no predicaba, o hacía el mensaje o no lo hacía. Entonces hay que saber diferenciar el proceso de la tentación y el proceso de la prueba. Y como me dijo a mí una persona, tener la capacidad de separar una cosa de la otra, y a Dios sea la honra y la gloria por siempre. Si uno está mal, solo dejar que el Espíritu fluya y empezar a calcinarse todo eso que está mal. Pero muchas veces no queremos pasar por ese fuego porque vamos a perder lo que tenemos, porque vamos a perder parte de lo que somos. Y Romanos dice, no te vuelvas a sujetar al yugo esclavizante de algo que no es grato, que no es bueno. Porque cualquiera que se vuelva a ser esclavo de quien fue libertado, entonces caes en una esclavitud peor. Pues muy bien, hermano, si no hay ninguna pregunta, si no hay cuestiones, si no hay dudas, pues yo te invito a que el día de mañana estés pendiente del mensaje que podemos traerles para ustedes. Serán avisados previamente
Y sí me gustaría que oren también por el ministerio pastoral, por todos los pastores, no solamente por mí, porque en estos momentos, pues sí, los tiempos son muy difíciles y muy complicados. Todos aquellos que tienen que ver en el ministerio están siendo probados, están siendo tentados. Entonces, solamente nuestro amor a Dios, solamente nuestro sentimiento espiritual agradable y que busca la mira en las cosas de arriba, son los únicos que vamos a salir adelante. A pesar de nosotros mismos y resistiendo la tentación, venciéndonos a nosotros mismos y teniendo ese mensaje siempre agradable para las personas que se acercan a nosotros. Pues yo te invito, hermano, que oremos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a orar entonces, hermano, yo te invito. Vamos a entregarle a Dios nuestro sentir. Vamos a, si sientes postrarte, vamos a postrarnos. Y pues agradecerles a todos los que han estado siguiendo, a los que nos han estado apoyando para hacer esta transmisión. A todos, sin excluir a nadie, a todos los que con sus comentarios alimentan y con sus preguntas pues también favorecen para saber hacia dónde dirigir la prédica. Y pues en la oración pedir por confianza, seguridad, firmeza, constancia. Porque en estos momentos los tiempos que se están viviendo no son fáciles. Pero ciertamente si no hay en ti esa firmeza, esa confianza en Dios y en el Espíritu Santo, imagínate, hermano, cómo va a ser después del rapto, después del arrebatamiento. Por tanto, hermano, busca a Dios y arrepiéntete de corazón para que cuando el Espíritu Santo se ha llevado, nosotros nos vayamos con Él. Y no se quede nadie a padecer esos eventos catastróficos y muy desagradables, que si ahorita por el COVID no resistimos, imagínate en esos momentos cuando el Espíritu Santo no esté. Pues vamos a orar, hermanos. Yo te invito a que le entregues a Dios todo lo que no es de Dios y empecemos a tener una comunión con Él. Bendito Padre, en esta hora te damos las gracias infinitas y te pedimos perdón. Ciertamente hemos lastimado a mucha gente, ciertamente hemos hecho cosas que no son gratas. Pero sobre todas las cosas están ahí las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Pero sobre todas las cosas quiero pedirte que nos ayudes en esas raíces que aún tenemos, para que no seamos tentados más de nuestras propias concupiscencias. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos, porque solamente de ti viene nuestro socorro. Te damos las gracias, bendito Padre. Te pedimos por todos esos negocios que han tenido que cerrar. Te pido por todas esas personas que no han podido ir a trabajar. Yo te pido por todas esas personas que sus ventas han bajado terriblemente. Te pido por esas personas que se están quedando sin trabajo. Te pido por esas personas que han sido diagnosticadas. Te pido por esas personas que han padecido un tormento y una tribulación. Ayúdanos porque a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones y a pesar de las situaciones que nosotros vivimos como seres humanos, tenemos una confianza y una seguridad plena en ti. Ayúdanos a tener esa convicción de poder vencer a través de la esperanza propia. Ayúdanos a entender
cada parte de tu palabra para poder usar correctamente las promesas. Ciertamente ninguno es perfecto y hemos malinterpretado muchas promesas que hemos usado sin saber, y muchas veces esas promesas van en contra de lo que realmente somos, queremos o esperamos de ti. Ayúdanos y provéenos, porque hay momentos en los cuales nuestras tentaciones y nuestras pruebas parecen muchísimo más grandes que nuestra fe. Y es en esos momentos en los cuales necesitamos de tu presencia y necesitamos de esa capacidad que nos has dado y que muchas veces no usamos. Ayúdanos porque realmente queremos ser diferentes, tener constructos diferentes y empezar a tener esa piedad hacia nosotros mismos, empezar a mirar hacia adentro y empezar a renunciar a las cosas que se nos complican. A ti sea, Señor, la honra y la gloria por siempre, bendito Padre. Amén y amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, y mañana les estaremos avisando para el mensaje y para la prédica, hermanos, y si hay alguna pregunta, las pueden mandar, las pueden hacer, y peticiones también de oración. Dios les bendiga, hermanos.